vamos a hablar de los mercados bursátiles y nos acompaña en el estudio Johnny Zafra, analista bursátil. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Los bonos venezolanos y los instrumentos de deuda venezolanos tienen días y hoy específicamente abrieron al alza. ¿Qué está influyendo en los papeles venezolanos para su recuperación, que ha sido lenta, pero ahí va? Eso es correcto. Bueno, fíjate tú, la variable, vamos a decir, importante o crítica en esto es el precio del petróleo. El promedio, que siempre hemos hablado, el West y el Brent, está presentando un patrón de consolidación en este momento. O sea, está en un rango de precio que está entre 57 y 51 dólares por barril. El detalle, hay que esperar las próximas semanas para ver si se consolida como un fondo o simplemente es una consolidación para continuar la baja. Esa estabilización a corto plazo del precio del petróleo tiene unos efectos también. Primero, sobre la deuda nuestra, la deuda venezolana, que también permanece estable, que es lo que tú has mencionado. Entonces, también está en un rango que no es recuperación, pero sí está en ese rango. Por otro lado, tienes el precio del dólar en el mercado cambiario doméstico, que también está presentando cierta estabilización y que está asociado con el precio del petróleo, definitivamente. Ahora, hemos visto algunos anuncios de medidas y expectativas de crecimiento por parte de organismos internacionales en cuanto a lo que es Latinoamérica y específicamente lo que es Venezuela. Y aunque estas perspectivas no son muy alentadoras para la región en general, vemos casos como el de Brasil, donde se le ha aumentado el riesgo, pero se le mantiene su calificación. Vemos casos como el de Venezuela, donde la deuda está recuperándose lentamente. Vemos el tema del precio del petróleo, que si bien es un mercado muy volátil, en los últimos días ha tenido un cierto nivel de estabilidad. ¿Qué se espera? Petróleos de Venezuela ha aumentado producción y con eso está compensando caída de los precios. ¿Qué mensaje o qué medidas se han tomado tanto en Venezuela como en América Latina que hacen ver que, aunque el crecimiento vaya a ser menor, sus deudas y su economía pueden estar estabilizadas y dar un buen mensaje a los mercados para la compra de estos instrumentos? Eso es correcto. Bueno, a nivel latinoamericano, la mayoría de las economías están desacelerándose, excepto Colombia, que más bien está presentando crecimiento. Pero el caso, por ejemplo, de Brasil es un caso ejemplar porque está presentando desaceleración económica con posibilidad de entrar en recesión. Y esto combinado con una aceleración inflacionaria. Allá se está tomando unas medidas muy parecidas a un plan de ajuste macroeconómico que parece que va por buen camino, que es el aumento de impuestos, reducción del gasto público, están aumentando las tasas de interés y el Banco Central de Brasil está interviniendo en el mercado cambiario de ellos, el brasileño. Esas medidas, desde el punto de vista como analista, van por buen camino y es lo que yo estimo de que por eso es que una calificadora internacional mantuvo la calificación de Brasil. Aunque le aumenta el riesgo. Aunque le aumenta el riesgo, claro, porque está entrando en un proceso posible de recesión. No así el caso, por ejemplo, argentino, el caso venezolano, que estamos con indicadores de recesión combinado con aceleración inflacionaria. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Perú, que también está en desaceleración, Chile. El caso de México también es un caso que, como es un país que tiene parte de su producción en petróleo, también está entrando en un proceso de desaceleración económica, pero sin embargo se están tomando algunas medidas. El Banco Central Mexicano está también interviniendo para que el peso no se caiga en los mercados internacionales, en los mercados, cambiarios. Y por supuesto también hay un proceso que se va a esperar de una progresiva alza de tasa de interés en México. O sea, en definitiva, en Latinoamérica la mayoría de los países están entrando en una desaceleración. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Acuérdate que hemos hablado... ¿Cuál es la influencia de esto en los mercados? Exactamente. Obviamente, el efecto de la política o la paralización de la política de expansión monetaria en Estados Unidos, que significa que no va a lanzar más dinero a la calle, y que posiblemente vamos a ver en los próximos meses un alza en las tasas de interés, probablemente va a hacer que el dólar se fortalezca
Ya ha venido fortaleciéndose porque la economía americana está recuperándose, presenta indicadores de recuperación. En la medida que el dólar se fortalezca y aún tú potencies ese fortalecimiento con un incremento de las tasas de interés, va a hacer que el dólar en los mercados cambiarios esté mucho más alto que todas las monedas latinoamericanas. Eso por un lado. Por el otro lado está que ese mismo aumento en las tasas de interés va a afectar el mercado de deuda a nivel internacional. Los bonos de largo plazo van a tender a caer de precio. Repito, es un escenario, no es un vaticinio, sino un simple escenario. Y eso va a arrastrar todo lo que son bonos de deuda de los países latinoamericanos también. Sin embargo, tener y ahorrar en instrumentos en dólares va a ser positivo porque las tasas de interés van a subir. Eso es correcto, pero también hay una parte también que es positiva y que es un momento estelar para todos los países latinoamericanos, porque en la medida que las monedas latinoamericanas caigan en los mercados cambiarios, bueno, hace más atractivo las exportaciones de todos esos países, porque se hacen más competitivos y es una oportunidad de ellos salir de esa desaceleración. ¿En qué medida puede incidir esto en estas economías específicamente o las más fuertes de la región, que serían Brasil, Argentina, Perú, Chile y Venezuela? Efectivamente. Por ejemplo, en el caso de una caída de una moneda de un país X, Perú, por ejemplo, o misma Brasil, en la medida que el real caiga en los mercados cambiarios y si la economía está bien diversificada, tú como exportador tienes más aliciente para exportar, porque por cada real producto que tú exportes y recibas moneda extranjera, son más reales, su moneda. Claro. Hace más competitivas las exportaciones. En el caso venezolano no es así, porque nosotros no estamos diversificados. Entonces, cualquier caída del bolívar en los mercados cambiarios, en vez de ayudar, más bien va a acelerar más la inflación. De hecho, el Fondo Monetario Internacional expresaba el día de hoy, el día de ayer, preocupación por las monedas, específicamente hablaba de que van a caer las monedas y por los mercados cambiarios. ¿Esto es a razón del aumento de las tasas de interés que se prevé en los próximos meses de parte de los Estados Unidos? Eso es muy cierto, Mariana, es precisamente por eso. El dólar se está fortaleciendo actualmente, pero si tú aumentas las tasas de interés domésticas de Estados Unidos, ese fortalecimiento va a ser mayor. Y por supuesto, la relación con las monedas latinoamericanas es hacia la baja. A caer. Vamos a hacer la primera pausa.